Oh Dios, en quien vivimos, nos movemos y existimos, danos tu gracia para que nuestra actividad y nuestra vida comience siempre en ti como su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues entonces sabéis que el objeto de nuestras charlas este año es que sean evidentemente prácticas y por tanto lo que hacemos es ir a misa y comenzar. Vamos a hacer una lectura, vamos siguiendo siempre la ordenación general del misal romano, y la vamos a hacer al revés, es decir, vamos a ir primero a los números más avanzados que nos indican, que van describiendo la misa, y después vamos a ir a números más retrasados que nos van diciendo lo que significa cada una de las cosas. Es decir, hay una parte que habla de la misa sin diácono, que es la que habitualmente, misa dominical estamos hablando, sin diácono, que es la que habitualmente participamos en ella, y entonces luego nos iremos a ver cada una de esas partes que va indicando la misa, la ordenación, pues cómo la describen los números anteriores, que son los que se explayan, digamos, un poco más, ¿no? Hay una cosa importante que es antes de empezar. ¿Y cuál es? Pues muy sencillo. Un lugar que se llama sacristía. Y antes de deciros eso, quiero deciros antes una visión general que dice misa sobre lo que es ya el comienzo de la misa. La misa consta de dos partes, liturgia de la palabra y liturgia eucarística, que son un solo acto de culto, no son dos separados, voy a esto, voy a lo otro, y además de eso tiene unos ritos que inician la celebración y unos ritos que concluyen la celebración. Y luego la ordenación general describe los diversos elementos de la misa, pues la liturgia de la palabra, etc. La naturaleza de las oraciones que corresponden al sacerdote, etc. ¿no? Algunas cosas generales que son importantes subrayar. Dice que la naturaleza de las partes presidenciales exige que se pronuncie por parte del sacerdote con voz clara y alta y que todos las escuchen con atención. Fijaos, O sea, esto son oraciones del cura, no. Él tiene que hacerlas con voz clara y alta y los fieles las tienen que escuchar con atención. Esa es su forma de participar en las oraciones. Por consiguiente, mientras el sacerdote las dice, cualquier oración presidencial, no se tengan cantos ni oraciones y callen el órgano y otros instrumentos musicales. Eso es romanticismo que se nos ha metido a veces, que mientras el cura hace una oración se toca una musiquita. Está muy de moda en las bodas, ¿no? Yo cuando vienen preparando una boda, digo, a ver la copla que vais a cantar, a ver qué hay en la boda. Durante el rito no hay música ninguna. Porque la música es para distraer. ¿Qué pasa? Que el rito que es entre vosotros y Cristo, que es el sacerdote, no es importante, hay que distraer. No. Durante el rito no hay música ninguna. Uy, es que tal, pues antes de contratar la copla, consultáis. Ahora, si habéis pagado cosas que no van a tocar, que pongan la musiquita en la boda, luego en el convite. Por tanto, ni música, ni literalmente callen el órgano y otros instrumentos musicales. Como presidente, el sacerdote pronuncia las oraciones en nombre de la Iglesia y de la comunidad congregada, mientras que algunas veces lo hace solamente en su nombre para poder cumplir su ministerio con mayor atención y piedad. De tal manera que las oraciones que se proponen antes de la lectura del Evangelio y la preparación de los dones, así como antes y después de la comunión, se dicen en secreto. Porque no son oraciones que el sacerdote hace en nombre de la Iglesia, como todas las demás, sino que las hace en su propio nombre para poder preparar y ejercer mejor el ministerio. Hay veces que el sacerdote se ha dado por qué, les ha dado por decir en voz alta oraciones secretas. ¿O no habéis ido a misa que el cura antes de comulgar dice: el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna? Eso es secreto. Secreto no es que no se pueda saber. Tú ves que el cura mueve los labios, pero no lo oyes. Una oración secreta, o la oración de lavarse las manos, son oraciones secretas por eso, porque son para que se prepare el sacerdote. Insisto, no son en nombre de la Iglesia. Y luego, otras fórmulas que hay, dice la ordenación, que los diálogos entre el celebrante
y los fieles congregados, así como las aclamaciones, tienen una gran importancia. Las aclamaciones y las respuestas de los fieles a los saludos del sacerdote, a las oraciones, son el grado de participación activa que deben observar los fieles, congregados en cualquier forma de misa, para que se exprese claramente y se promueva como acción de toda la comunidad. Hay que distinguir que hay dos tipos fundamentalmente de fórmulas, por así decirlo, ¿no? Las que tienen valor de rito: gloria, el aleluya, el verso antes del aleluya, el santo, la aclamación de la consagración, y otras que son acompañamiento de los ritos. Por ejemplo, el canto de entrada, el ofertorio, la fracción del Cordero de Dios, el canto de comunión. Estas lo que hacen es acompañar a un rito. No son ritos en sí mismos, son ritos las oraciones. Los textos que han de pronunciarse en voz alta y clara, como hemos dicho, la voz debe responder a la índole del respectivo texto, como también a la forma de la celebración y de la solemnidad de la asamblea. Y dice respecto al canto, otro tema importantísimo y por desgracia muy maltratado: téngase en gran estima el uso del canto en la celebración de la misa, atendiendo a las posibilidades de cada asamblea litúrgica. Hay que cuidar absolutamente que no falte el canto de los ministros y del pueblo en las celebraciones que se llevan a cabo los domingos y fiestas de precepto. Las misas de domingos y fiestas de precepto hay que cantar, tanto por parte del sacerdote como por parte del pueblo. Y dice respecto al canto: dese el primer lugar al canto gregoriano, ya que es propio de la liturgia romana. De ninguna manera se excluyen otros géneros de música sacra, con tal que sean conformes con el espíritu de la acción litúrgica y favorezcan la participación de todos los fieles. Preferencia gregoriano, pero siendo música sacra puede ser otros, polifónicos de otro tipo. ¿Qué está diciendo aquí? Que no se usen cantos profanos o músicas profanas para cantos de iglesia. El padre de Mariana, cuando hizo su discurso para ingresar en una Real Academia, que no me acuerdo cuál era, lo basó precisamente sobre el canto en la celebración litúrgica. Y hacía referencia a esto de usar músicas profanas para las celebraciones religiosas. Y subrayó una cosa muy importante: la música tiene poder de evocación. Y decía el padre Mariana: el que estuvo bailando, a lo mejor demasiado arrimado a la pareja, un día en la fiesta del pueblo, y luego esa música la utiliza en la celebración litúrgica, ¿cómo es posible que evite pensar en lo que estaba haciendo cuando escuchaba esa música? Os pongo un par de ejemplos para que lo entendáis. Un tiempo, ya queda menos precedente, pero un tiempo que estaba muy de moda el famoso Padre Nuestro del Silencio en la misa. Una melodía compuesta por Simón y Garfunkel, y que todos conocéis perfectamente, de Padre Nuestro tú que estás, en los que aman la verdad. Era una cosa terrible. ¿Por qué? Primero porque el Padre Nuestro se ve que Dios lo compuso tan mal nuestro Señor Jesucristo que hay que ponerle adornos, porque esto es una cosa que el Padre Nuestro tan feo, que hay que ponerle adornos. Pero luego, ¿qué pasaba? Que durante el resto del Padre Nuestro teníamos que hacer todos teleñecos mientras el sacerdote rezaba el Padre Nuestro. Pero ¿qué es lo más grave? Que existe una película que se llama El Graduado, que en esa época fue muy vista, y que esa melodía acompañaba a una escena erótica. ¿Quién ha visto la película? Y luego va a misa y oye la música que tiene poder de evocación, misa huertana.
que se usa en Murcia, como aquí se usa la misa castellana, y como en África se hace la misa bantú. Estas cosas están permitidas, pero hay que tener cuidado. En el ofertorio, acercarse mocicos, no me acuerdo la letra, ¿no? En el ofertorio. Pero quien oye esa música, yo tenía una novia que se llamaba Arrempuja Maruja y echar al daba. No tengo que explicaros a qué se refiere la Arrempuja Maruja. Entonces, cojo músicas profanas y las pongo. Eso es lo que está diciendo la Federación de San Romano, que o gregoriano o música sacra, es decir, compuesta para el culto. Como veis, después de tantos años del concilio, aquí estamos más verdes que una lechuga. Y a veces no verdes sino pasados de color. Como hoy son frecuentes las celebraciones con fieles de diversas naciones, dice el misal, es conveniente que se sepan cantar juntos en lengua latina, al menos algunas partes del ordinario de la misa. El santo, por ejemplo, con el de Dios, ¿no? Y luego viene otro asunto, antes de meternos en lo que es, digamos, la descripción de las partes de la misa, que es muy importante, que son los gestos y posturas corporales. Fijaos con qué sutileza se hace una afirmación fundamental que luego subrayo. Dice, la uniformidad de las posturas que debe ser observada por todos los participantes es signo de la unidad de los miembros de la comunidad cristiana congregados para la Sagrada Liturgia. Es decir, la Iglesia en la celebración de la misa exige que la unidad se manifieste por medio de la uniformidad. Es decir, en la misa todos dicen y hacen las mismas cosas al mismo tiempo. No hay lugar para ninguna cuestión personal, particular, salvo una que luego comentaremos. Pero os repito el texto. La uniformidad de las posturas, hablando de gestos corporales, debe ser observada por todos los participantes como signo de la unidad de los miembros de la comunidad cristiana congregados para la Sagrada Liturgia. Y luego dice las tres posturas de las que hay que observar en la misa. Estarán de pie desde el principio del canto de entrada, o bien desde cuando el sacerdote se dirige al altar, sin el canto de entrada, hasta la colecta inclusive, al canto de la aleluya antes del Evangelio, durante la proclamación del Evangelio, mientras se hace la profesión de fe y la oración universal. Además, desde la invitación orad hermanos, antes de la oración sobre las ofrendas, hasta el final de la misa. Iglesias con mucha gente que orad hermanos, a pesar de que el incluso hace este gesto para indicárselo, pues si haces así el gesto se va levantando como la ola, pero siempre hay una o dos personas que se quedan sentadas. El que conduce por la autopista es sentido contrario. Todos van equivocados menos él. Y entonces el dice, el Señor esté con vosotros. Entonces se levanta solemnemente. Le falta volverse a la asamblea y decir, ¿me habéis visto? Pues él puede decir, eso que ha hecho usted es lo que no se debe hacer. Porque en Club Sepio se lo dice, orad hermanos. Porque orad hermanos es el oremos de nuestras oraciones. Por tanto, hay que ponerse de pie. Sentados, mientras se proclaman las lecturas antes del Evangelio y el Salmo responsorial, durante la homilía y mientras se preparan los dones para el ofertorio, y, según las circunstancias, mientras se guarda el sagrado silencio después de la comunión. De rodillas, a no ser por causa de salud, estrechez de lugar, gran número de asistentes o que lo impidan otras causas razonables, durante la consagración. Los que no se arrodillen para la consagración, que hagan inclinación profunda mientras el sacerdote hace la genuflexión después de la consagración. Aquí hay que subrayar dos cosas. Primero, si os habéis dado cuenta,
Las dos posturas anteriores, de pie y sentado, son absolutas. No hay opciones. Hay que estar de pie, y sentado, De rodillas, o por causa de salud, o estrechez, o número de asistentes, u otras causas razonables lo impidan. Por tanto, el arrodillarse en la consagración de las posturas de la misa es la menos absoluta. Y luego dice que los que no se arrodillen se inclinen profundamente no es bajar la mirada, es inclinar el lomo, mientras el sacerdote hace genuflexión, o sea, no cuando el sacerdote presenta el cuerpo de Cristo, que lo presenta para ser contemplado. Si tú, cuando se presenta el cuerpo de Cristo y cuando se presenta la sangre de Cristo, te agachas, lo que estás haciendo es un gesto de desprecio. Porque es como si te presentaran a alguien y dicen, aquí fulanito, y viene fulanito y miras para otro lado. Tienes el cuerpo de Cristo para contemplarlo y miras al suelo. No. Tú miras a Cristo. Acordaros el Salmo, contemplables de las radiantes. Y cuando el sacerdote hace genuflexión, simultáneamente, como hacen los concelebrantes y los hay, tú haces inclinación profunda. La conferencia episcopal puede adaptar los textos y las posturas. Y lo último es el silencio. Antes dimos la sacristía, lo último es el silencio. Debe guardarse también en el momento en que corresponde, como parte de la celebración, un sagrado silencio. Fijaos que ya el concepto sagrado silencio lo tenemos muy perdido. Sí, sagrado silencio. La sociedad es muy ruidosa, muy ruidosa. Claro, pensar que lo que nos gusta, lo contrario de lo que nos gusta puede ser sagrado, pues el silencio sagrado es una forma de participar. Y dice, ya desde antes de la celebración misma, es laudable que se guarde silencio en la iglesia, en la sacristía y en los lugares más cercanos, para que todos se dispongan devota y debidamente para la acción sagrada. Hay un cáncer que todavía tenemos en muchas celebraciones, que se va perdiendo, y es que el sacristán abre la iglesia media hora antes de la misa, se dan los toques de la campana, el primer toque media hora antes, y pone musiquita de ambiente. Y con la musiquita de ambiente, ¿a qué te invita? Pues a hablar con quien tienes al lado, tanto más fuerte cuanto mayor sea el volumen de la musiquita de ambiente. Porque claro, imagínate que el sagrario está en el altar mayor o está en la capilla, pero tú puedes estar ante el sagrario rezando. Benedicto XVI enseña que la mejor forma de prepararse para celebrar la misa es adorando a la Eucaristía. O sea, estando delante del sagrario, en oración y en silencio antes de la misa. Pues eso te lo impide la musiquita de ambiente. ¿Qué es lo que pretende que es? Distraerte, entretenerte, que no te aburras. Porque claro, estar delante del sagrario es una cosa muy aburrida. Recuerda que hay detrás de todo esto. Que hemos perdido el sentido del misterio. Y lo hemos copiado ¿de qué? ¿Dónde hay música de ambiente constantemente? En los centros comerciales, en el cine, cuando entras hasta que empiezan los primeros anuncios de musiquita de ambiente, en esto, en lo otro, pero es que lo nuestro es otra cosa. Es otra cosa. Por lo tanto, dejar de silencio en la iglesia. Esto también está perdido. Las iglesias son mercados persas antes de que empiecen las celebraciones. Hasta en el ejército. ¿Saben el poder decir? Todavía hay algunos dándole a la sin hueso. En la sacristía. Esto es clave. Nuestras sacristías, qué gusto da celebrar la misa en monasterios. Porque como en la sacristía, levantes un poquito la voz y el monje está bien, ¡shh! Y te preguntar algo, lo preguntas, pero apenas te oiga el monje a veces se lo preguntas. ¿Cómo se llama uno de los nombres latinos de la sacristía? Secretarium. Lugar de silencio. Un secretario es el que guarda silencio. Es un secretario. El que guarda secreto de las cosas que tramita. La sacristía se llama secretarium. Es un lugar de silencio. No os cuento cómo son las sacristías de las parroquias, porque lo conocéis, o de las catedrales, con celebraciones.
Los curas que se ven todos los días parece que nos han visto hace 10 años. Fulano, tal, no sé qué, ahí sale todo. La política, la economía, el adelantado que anda por ahí en Segovia, o La Verdad que anda en Murcia, por ahí por la sacristía, el periódico, que hay muchas cosas que tienen que hacer la sacristía. Esto tiene una curiosidad para que la veáis, para que la escuchéis. Está tomada de la página del ceremoniero mayor del Santo Padre del Vaticano. Ahí en la liturgia papal, pues va describiendo lugares. Y cuando habla de la sacristía, distingue dos sacristías. La sacristía mayor, que es lo que obviamente el secretarium, y luego, pues, otra sacristía que está para otras cosas, ¿no? Fijaos lo que dice. La sacristía mayor es un lugar destinado a que se revistan los ministros. Debe conservar un clima de silencio para que los ministros puedan rezar. No es un salón de tertulias, ni lugar de juego de los monaguillos. Ha de estar aseada y ordenada, por lo que no deben colocarse ahí los candeleros, floreros, ojo, o imágenes rotas. La sacristía mayor debe tener un crucifijo o una imagen que inspire devoción en lugar visible. Un pequeño lavabo llamado piscina que debe tener un desagüe a tierra para el agua de las purificaciones de vasos sagrados y purificadores. Además debe contar con un lugar para lavarse las manos con toallas limpias, colgadas y jabón. Requiere una mesa para acomodar las vestiduras litúrgicas que se van a vestir. Debe tener un taburete para preparar el cáliz. Necesita un armario para guardar corporales, purificadores y palias. Además requiere un lugar cerrado, más seguro, como una caja fuerte, para guardar cálices, copones, patenas, la llave del sagrario, las crismeras, los relicarios y todo lo que requiera mayor seguridad. Requiere tener un lugar para colocar el calendario litúrgico, las intenciones de las misas y la indicación de quién es el titular del templo, el obispo diocesano. Necesita una estantería para colocar el evangeliario, los leccionarios, el misal y los libros rituales. Ojo, asimismo necesita un espejo de cuerpo completo y un reloj. Es aconsejable colocar las oraciones de preparación y acción de gracias, que cuente con una pila de agua bendita para asignarse la entrada y el salir, y una campanilla que indique la salida del sacerdote. Y luego hay una sacristía, digamos, de batalla, que es donde están, pues eso, los candeleros, los floreros, todas esas cosas, donde retozan los monaguillos, donde se guardan esas cosas, que es nuestra, evidentemente, esto habla del Papa, es decir, las catedrales deberían tener las dos, las iglesias tienen una. Pero dentro de eso hay que guardar un orden y un decoro, porque muchas de ellas son almacén de santos, o rotos, o retirados, o no sé qué cosas. Muy importante el silencio de la sacristía para que el sacerdote pueda rezar. En muchas de las sacristías es prácticamente imposible poder rezar antes de la celebración. Porque incluso si tienes la actitud de estar rezando mirando al crucifijo, pues siempre entra alguien, el que llega al último toque, que si encargar la misa, que si no sé qué, que si un aviso, que si no sé cuántos. Bien. Y dicho eso es cuando vamos a ver lo que os decía antes de las partes de la misa, yendo de atrás para adelante. Misa sin diácono, dice. El sacerdote y los ministros avanzan hacia el altar. Dice la ordenación general que estos ritos primeros, o sea, todo esto vamos a ver esta tarde, tienen carácter de exordio, es decir, de principio, de introducción y de preparación. Y la finalidad de los ritos iniciales es hacer que los fieles reunidos en la unidad construyan la comunión. Fijaos qué bonito. Hacer que los que están reunidos en la unidad construyan la comunión, porque no basta la unidad, hace falta la comunión, que es mucho más que la unidad. Entonces, lo primero que tenemos que van hacia el altar los ministros, el sacerdote y los ministros. El orden, si usa el incienso, primero va el puriferario con el incienso humeante, los ministros que llevan los cereales encendidos y en medio de ellos el acólito u otro ministro con la cruz, los acólitos y los ministros, el lector que puede llevar el evangeliario, no el leccionario, ahora os lo subrayo porque algo elevado, y el sacerdote va a celebrar la misa.
El leccionario no se puede procesionar, no se puede bendecir con él. ¿Por qué? Porque tiene Antiguo Testamento. El único libro de lectura que no tiene Antiguo Testamento es el Evangeliario, que es Cristo. El Evangelio es Cristo. Por tanto, el Evangeliario es, por así decirlo, un estuche que contiene esa presencia de Cristo en el Evangelio. Y por eso solo ese libro se puede procesionar y bendecir con él. Y si no se tiene, no se tiene. En otra ocasión le decía yo a un obispo, después de verlo actuar, no tiene usted que bendecir con el leccionario. Ya lo sé, pero es que si no bendigo con el leccionario, no bendigo nunca. Digo, bueno, pues hemos estado muchos siglos que solamente bendecía al Papa y nos ha caído la Iglesia. Digo, pero hay que bendecir solo con el Evangeliario. Y le dije, oye, usted, señor obispo, que yo no quiero que usted me bendiga con el becerro de oro. No se bendicen ni se procesionan porque está en el Antiguo Testamento. Entonces, el Evangeliario. No se tiene Evangeliario, pues no se procesiona el libro. En misas de televisión, como aquí hay que sacar cosas para que quedemos bien, hasta algunos han procesionado el misal romano. Tremendo. Mientras se da la procesión, está el canto de entrada. Y dice anteriormente la ordenación. El canto de entrada tiene como finalidad abrir la celebración, promover la unión de quienes están congregados e introducir su espíritu en el misterio del tiempo litúrgico de la festividad, así como acompañar la procesión del sacerdote. O sea, eso es lo último. Pero el canto pretende, lo primero, abrir la celebración, promover la unión de los congregados y, ojo, lo más importante, introducir su espíritu en el misterio del tiempo litúrgico o de la festividad. Por tanto, está diciendo una cosa, que el canto de entrada tiene que ver con lo que se está celebrando ese día. Canto de entrada del día de Navidad. Perdona a tu pueblo, Señor. Ridículo, ¿verdad? Claro, ridículo totalmente. Tiene que ver qué estamos celebrando. Pues si el misterio de esta celebración, yo no sé si este teléfono suena tanto, permitidme que lo vea porque no madre que está muy mal, pero entonces, el canto tiene que ver con lo que vamos a celebrar. Esa es la función del canto, ¿no? Y luego dice que si no hay canto de entrada, hay que leer la antífona propuesta en el misal, porque es la que te da el sentido precisamente de la celebración que va a tener lugar. La puede leer el sacerdote, la puede leer un fiel, pero hay que leer la antífona de entrada que está en el misal. Cuando el sacerdote llega al altar, hace una inclinación profunda. ¿Por qué no dice aquí nada de genuflexión? Porque no contempla que la reserva eucarística esté en el altar y que se celebra la misa, porque no debería estar. Y no está permitido que esté cuando preside el obispo. Si preside el obispo y el altar se sagrado espiritualmente en el altar mayor, si preside el obispo hay que retirar el Santísimo del altar mayor. El obispo no debe llegar a un altar, celebrar la misa donde esté reservado el Santísimo Sacramento. Lo mejor es que esté una capilla aparte, por supuesto digna, no un rinconcito por ahí metido. Y si no hay lugar donde ponerlo, entonces sí que está en el altar mayor. En ese caso sería genuflexión. Pero como aquí se contempla lo ideal que es que no esté, pues primero se hace una inclinación profunda delante del altar, cuando se llega a él, y la cruz que se lleva con la imagen de Cristo crucificado, si se ha llevado en procesión, pues se puede colocar junto al altar para que sea la cruz de altar, que debe ser única. Y vamos a ver aquí una cosa que es de la ordenación general mucho más adelante, pero como que la repitamos más adelante no está mal que ya la adelantemos, porque es otro caballo de batalla de las celebraciones. Dice, también sobre el altar o junto a él, en español junto a y cerca de significa lo mismo, debe haber una cruz con la imagen de Cristo crucificado,
de modo que resulte bien visible para el pueblo congregado. Conviene que esa cruz permanezca junto al altar también en los momentos en que no se celebran acciones litúrgicas, con el fin de traer a la mente de los fieles el recuerdo de la pasión salvífica del Señor. Sobre el altar o junto a él, no sobre y junto. Porque hay lugares que en la iglesia tenemos el altar, aquí detrás en la pared hay una cruz, alguien pone otra encima del altar y luego la que viene en procesión se queda aquí. Pues parece una tienda de objetos religiosos. Una sola cruz con la imagen de Cristo crucificado dice que resulte bien visible para el pueblo congregado. O sea, si esto fuera una iglesia, esta cruz no valdría. Porque este Cristo, a partir de la sexta fila, no es bien visible para el pueblo congregado. Eso sería un cumplimiento. La cruz es para lo que es. Luego la gente dice, no, pero es que hay una cruz, pero yo la pongo así, para que yo la vea, sacerdote. Porque así yo veo a Cristo. No, esto no es Cristo. Esto es un signo de Cristo. Pero esto no es Cristo. Como luego veremos, la asamblea congregada en el nombre del Señor sí es la presencia de Cristo. Esto no. La cruz no es Cristo. No es presencia de Cristo, es un signo de Cristo. Por tanto, yo celebrando estoy mirando a una presencia real de Cristo. No necesito ningún signo de Cristo sobre el altar. Y lo mismo hace de los candeleros. Candeleros que cada acción litúrgica se requieren como expresión de veneración o de celebración festiva, colóquense en la forma más conveniente o sobre el altar o alrededor de él o cerca del mismo, teniendo en cuenta la estructura del altar y del presbiterio, de modo que todo forme una armónica unidad, ojo a lo que viene ahora, y no impida a los fieles ver fácilmente lo que sobre el altar se hace o se coloca. Si yo coloco ahí un Cristo 5 veces más grande que ese y 5 candeleros con 5 velas o 3 a cada lado, aparte de que la gente me ve entre rejas, no se ve lo que pasa sobre el altar. Yo me acuerdo una vez, con Benedicto XVI, en una misa de un consistorio de cardenales en Roma. Bueno, en Roma, en el altar papal, entonces tenían la base de un candelero, como la del Cristo, pues la base, o sea, esto, pues es más o menos de esta altura. Y ahí surge la cruz. Cuando el Papa Benedicto XVI, que es bajo de estatura, se ponía en el centro del altar, tú te ponías en el pasillo y veías que al pie de la cruz, de cuando en cuando aparecían los brazos, cuando el Papa los extendía. Y la prueba la tenéis, como todo esto está grabado, en que desde que el entonces maestro de ceremonia dio por poner la empalizada mística aquella, en todas las misas que se transmitían de Benedicto XVI, cuando el Papa iba al altar, lo tomaban siempre desde atrás, pero nunca desde delante, porque no se le veía. Y deja clara la oración que las cosas se dispongan de forma que no impidan ver claramente lo que se hace sobre el altar. Huelga decir, aunque lo diga la oración, lo digo yo, pero también se repita, que por la misma razón no se puede, han llamado, no se puede decorar un altar poniendo ahí arriba una altura así de un macizo de flores. Porque todo el sacerdote parece que está en el jardín de no sé qué. Y eso mucha gente también lo está tomando como moda, y no solo en las bodas. Entonces nadie ve lo que haces. Primero que está más bajo que tú, con la perspectiva, al cura lo ve con las flores hasta aquí. Una vez que ha tenido lugar la conclusión del canto de entrada, hemos dicho que se inclina. Cuando ha llegado al altar, después de la profunda inclinación, se ha dejado la cruz y se ha procesionado. El sacerdote sube al altar, lo venera con un beso, por lo que decía antes de la presencia de Cristo. Y luego todos, sacerdotes y fieles, de pie,
hacen la señal de la cruz. Es decir, concluido el canto, el sacerdote de pie en la sede se signa juntamente con toda la asamblea con la señal de la cruz. Pero ojo, solo el sacerdote dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el mundo contesta amén. Se signan todos a la vez con la cruz grande, que hay que hacerla bien. Frente, pecho, no como decía cierto obispo, estomaguillo, no. Frente, pecho, en nuestro caso somos de Iglesia Latina, hombro izquierdo, hombro derecho y sin beso. Todos en silencio, el sacerdote dice en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y todos contestan amén. Esto es una instrucción de Pablo VI, y que ahora se ha insistido en que todas las celebraciones de cualquier tipo comiencen siempre con la asignación. Hasta Pablo VI la misa nunca había empezado con la asignación, y ahora es para todas las celebraciones. De modo que, hecho ese saludo, o sea, hecha la asignación, dice, hecha la señal de la cruz de esta forma que os digo, dice, luego el sacerdote de cara al pueblo y extendiendo las manos, le saluda. Y dice la parte anterior, por medio del saludo expresa a la comunidad reunida la presencia del Señor. Y ojo a lo que dice ahora, con este saludo y con la respuesta del pueblo se manifiesta el misterio de la Iglesia congregada. Cuidado con esto, Cuando te llega el cura progresaurio, que todavía quedan algunos, de buenas tardes, hermanos, hemos venido a celebrar que tú, Pepito Martínez, eres Cristo. Y por eso te has revestido en la sacristía con alba, con cinglo, con estola y con casulla. ¿Sabes para qué te has revestido con eso? Para desdibujar tu imagen. Por eso, las casullas, desde el principio, fueron prendas, como recuperó el concilio, muy amplias, para desdibujar la imagen del sacerdote, para que se ayude al pueblo a ver que es Cristo. Ese saludo y la respuesta del pueblo manifiestan el misterio de la Iglesia congregada. Y ahí, en ese momento, el sacerdote, si es diácono, el diácono, u otro ministro, puede hacer una introducción a los fieles en la misa del día con brevísimas palabras. No con una homilía ni con un sermón, con brevísimas palabras, ¿no? A esto le sigue el acto penitencial. El sacerdote invita a reconocer los pecados y luego hay 3 fórmulas posibles, como bien sabéis. Una, el yo confieso, con sus 3 golpes de pecho que están mandados. Otra, la más apropiada para los domingos, el diálogo, Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti, dice el pueblo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, que muchísima gente no lo conoce, y no lo conoce porque los curas no lo usan. Dices, Señor, ten misericordia de nosotros. Y la gente dice, Señor, ten misericordia de nosotros, bien bajito, porque parece que esto no es así, no estamos ayudando, pero por si acaso. Entonces, porque hemos pecado contra ti. O bien la tercera, que es añadiendo tropos al Señor, ten piedad. Tú que viniste en la debilidad de nuestra carne, Señor, ten piedad. Tú que vienes en cada hombre y en cada acontecimiento, Cristo, ten piedad. Y terminado el acto penitencial, entonces hay una conclusión que es como una absolución, dice el ritual del orden general, que carece de la eficacia del sacramento de la penitencia. Cuidado con esto, que el acto penitencial está para que se perdonen los pecados veniales al comenzar la misa, pero no los mortales, porque no es el sacramento de la penitencia. Es más, el sacramento de la penitencia es el único que no se puede unir con la celebración de la misa. O sea, eso de empezar una misa y en el momento de
de reconocer los pecados. Salen 20 curas a confesar. La gente confiesa, luego sigue la misa. No. El único sacramento que no se puede unir a la celebración de la misa es la penitencia. Pero si miráis el leccionario de los sacramentos, como los leccionarios, como os dije el otro día, son, aunque se dicen aparte, son parte del misal romano, o sea, del libro que se usa para la misa, veréis que si en el leccionario de los sacramentos no aparece la penitencia. Porque no se puede unir con la misa. Cuando ha terminado el acto penitencial, si no se ha utilizado el Señor ten piedad como fórmula de acto penitencial, entonces hay que decirlo siempre. Esto hay que dejarlo también claro, porque hay muchos errores a veces en los celebrantes y a veces también luego tenéis que corregirlo, ¿no? Es decir, después del acto penitencial siempre se canta o se dice el Señor ten piedad. ¿Por qué? Porque el Señor ten piedad se convierte, al no tener tropos de acto penitencial, en una aclamación a Cristo. Y por tanto, si se ha utilizado el acto penitencial, no se dice porque no se repiten las cosas, pero si no se ha utilizado, si hemos hablado yo confieso, o el Señor ten misericordia de nosotros, el sacerdote concluye, Dios Todopoderoso tenga misericordia de papá, amén. Y entonces, Señor ten piedad, sin ninguna otra cosa, no. A veces pasa que no se tiene esto claro y se hacen dos actos penitenciales. O sea, se reza yo confieso, se termina el sacerdote con la absolución que no es sacramental, y luego el coro, que va a lo suyo, pues entonces, tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos perdonas, Señor. Es un acto penitencial. ¿Por qué? Porque el Señor ten piedad va precedido de un tropo. O sea, dos actos penitenciales y ningún Señor ten piedad. Solo. ¿Entendéis? Bien. Y luego hay otra cosa importante, que dice que ciertas celebraciones, el Gloria. El Gloria es un himno antiquísimo y venerable, cuyo texto no puede cambiarse por otro. El que suscribe primeros años de sacerdocio, misa del día de San Juan Evangelista, rondalla popular de pueblo que va a cantar la misa, cantos navideños, villancicos, hoy la misa, antes de la misa. Oye, el Gloria lo tenéis en el coro, sí, cantamos el Gloria, pero el Gloria de la misa, sí, el Gloria de la misa. Llega la misa, el que suscribe, entonemos el canto de los ángeles en la Nochebuena del Señor. El coro, gloria, gloria, aleluya, gloria. Resulta que los ángeles de la Nochebuena eran un coro gospel. Pero es que hay otra cosa, dice, el texto de este himno no puede cambiarse por otro. ¿Qué problema tenemos? Que si nos vamos a la misa del romano y leemos el Gloria, en lugar de aprender de memoria de cuando en cuando hay que releerlo, también los curas, ¿qué encontramos? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor, no que aman al Señor, que es lo que a veces oímos o incluso decimos. Porque entonces, ¿qué? A los que aman al Señor, paz en la tierra, y a los que no lo aman, que los parta un rayo. No todos los hombres aman al Señor. San Juan Pablo II, cuando vino a España en su primera visita, estando concretamente en Ávila, y la gente empieza que no le dejaban hablar. Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Cuando pudieron ver poco, dijo él lo primero: no todo el mundo quiere al Papa. No todos los hombres quieren al Señor. Pero la fórmula dice: en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tanto, a todos los hombres. Porque el Señor sí ama a todos los hombres. Si decimos que aman al Señor, excluimos a una enorme parte de la humanidad. Luego continúa la Gloria y seguimos rezando nosotros. Y también a veces oímos esto menos, pero se oye: Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único de Jesucristo. Eso también se oye. El texto dice Señor,
Hijo único, coma, Jesucristo. Hijo de Jesucristo, ¿no? Que no tuvo. Pero es que luego seguimos avanzando y dice: tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Atiende nuestra súplica. En singular. Sucipe deprecationem, acusativo singular, nostram. Atiende nuestra súplica. ¿Por qué? Porque es la súplica de toda la Iglesia. Nuestras súplicas son nuestras peticiones. Te pido novio, te pido novia, te pido trabajo, te pido... No sé eso lo que está en la gloria. Tú, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Y luego ya la última. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Esto lo oímos y decimos muchas veces. Con lo cual, Altísimo es el calificativo de Jesucristo. No. Solo tú, Señor, coma. Solo tú, Altísimo, coma, el Padre. Jesucristo, coma, el Hijo. Con el Espíritu Santo. Aquí está nombrada la Trinidad. Al comernos una coma, desaparece el Padre. Y Altísimo, con minúscula, que aquí está con mayúscula, se convierte en calificativo de Jesucristo. Tú solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo. Y no solamente por cuestión gramatical, sino para saber lo que estamos diciendo. Os he leído que dice en la ordenación que el texto del himno no puede cambiarse por otro. Pues a veces lo oímos o nosotros lo cambiamos por otro y nos quedamos tan frescos. Ahora que ya se ha editado, no sé lo que valdrá por 4 volúmenes, un misal, la mitad que esté casi en azul, que es el misal para los fieles, en la nueva edición, la que estamos usando ya hace unos años en el altar, pues todas esas cosas conviene repasarlas. Y luego dice el sacerdote, dice la ordenación general, dice: oremos, todos juntamente con el sacerdote oran en silencio durante breve tiempo. El sacerdote invita al pueblo a orar y todos juntamente con el sacerdote guardan un momento de silencio, ojo, para hacerse conscientes de que están en la presencia de Dios y poder formular en su espíritu sus deseos. Os decía el otro día que a veces los sacerdotes, cuando respetamos esto, actuamos como ladrones del misterio. Pues aquí tenemos el primer robo del misterio que solemos hacer. Vais a cantidad de misas, el sacerdote dice: oremos, Dios Todopoderoso escucha. A ver, ¿usted para qué me dice que oremos y no me deja orar? Oremos es una invitación a rezar, ¿no? Pero déjeme tiempo. Repito, el sacerdote invita al pueblo a orar y todos, juntamente con el sacerdote, guardan un momento de silencio. Tenemos pánico al silencio, te cuenta la celebración, para 2 cosas: hacerse conscientes de que están en la presencia de Dios y formular sus deseos. Esto es lo que os hacía referencia antes. Os he dicho que en la misa todos tenemos que hacer y decir las mismas cosas al mismo tiempo. Este momento de silencio es el único en la misa en que uno puede presentarle a Dios sus peticiones personales, en su espíritu, no exteriormente. Y luego, claro, el sacerdote es lo que hace: colecciona lo que cada uno le ha dicho al Señor y lo presenta al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, porque según la antigua tradición de la Iglesia, esta oración se dirige a la Trinidad. Y por eso termina con la fórmula trinitaria, la única de la misa que termina así. Por eso la oración se llama colecta. No es porque la gente dice: mira, nada más empezar la misa, la oración colecta, está el cura pidiendo. ¿Habéis oído aquello que dice: ¿sabe usted lo que es esto? Dice: no, es un cura muerto, si estuviera vivo estaría así. Bueno, pues entonces la gente ya colecta desde el principio, a pedir, no, a coleccionar lo que cada uno en su espíritu ha manifestado al Señor. Pero para eso hace falta que te den un minutito, unos segundos generosos. Oremos. ¿Vale? La experiencia dice, yo me acuerdo de que no leemos de esto, que no se olvidará jamás en la Plaza San Pedro de Roma, Domingo de Ramos, la Jornada de la Juventud. Era Juan Pablo II.
dijo, oremos, imaginaos el bullicio de jóvenes, de miles de jóvenes allí vinieron todo el mundo, todo lleno, yo en ese concreto me estaba en las terrazas de arriba, o sea, yo estaba a rebosar. Pero el Papa dijo, oremos, y se cayó, se fue extendiendo un silencio que parecía que no había nadie en la plaza. Si el Papa hubiera dicho, oremos, Dios Todopoderoso, el bullicio hubiera seguido. O lo que pasa en nuestras iglesias. Bien, pues con esto hemos hecho los ritos iniciales, que era nuestro objetivo de hoy. Esos ritos que son importantes para que tomemos conciencia de qué hacemos, dónde estamos. Somos una asamblea convocada por el Señor, somos una presencia de Cristo, convocados por Él, y para que todo eso nos lleve a prepararnos, pues todo esto se hace de pie, luego para la segunda parte, que en el tiempo que nos venga bien, una o dos charlas con detalle, la veremos en la liturgia de la palabra, que es la primera de las grandes partes de la misa, junto con la liturgia eucarística. ¿Alguna cuestión de esto que hemos visto? Moniciones. ¿La monición de entrada debe ser leída por el lector antes o después de la asignación? Lo hemos dicho, dice que después de que ha saludado el sacerdote, el mismo sacerdote o un ministro o un laico puede hacer una introducción a la celebración breve para indicar el sentido de la misa que se celebra. Después del saludo, no de la asignación, sino del saludo. A ese laico hay que hacerlo. No sé si la pregunta viene a cuento o no, porque es del final, pero por si acaso. Que yo hablo mucho de la oración y del silencio. Entonces yo creo que después de comulgar, yo creo que es un momento especialmente privilegiado para estar en silencio y quedarse unos minutos y rezando, ¿no? Cosa que muchas veces no lo veo, ¿no? Como comentarios o la gente está ahí corriendo y tal. Recuerdo una nota que hacía cuenta de San Felipe Neri, que cuando vio que una mujer había ido a comulgar y se fue corriendo, le envió dos monaguillos con dos flores a los lados, ¿no? Para acompañarla. Es un sagrario viviente que da por la calle, ¿no? No sé si eso se podría mejorar. Bueno, fijaos que lo hemos dicho para una de las posturas, dice que en su caso estará sentado en el sagrado silencio que sigue a la comunión. Es decir, dentro incluso de porque estamos, hasta la oración de poscomunión, estamos en la liturgia eucarística, o sea, en el núcleo ahí potente de la celebración. Entonces, hay un canto de comunión, mientras la gente está yendo, viniendo, va a comulgar, viene de comulgar, ahí la gente puede estar de pie, sentada, de rodilla y tal, pero luego es conveniente que, reservado el Santísimo Sacramento, o retirado del altar, ahí haya un silencio de acción de gracias. En ese momento es cuando hay que estar, silencio es silencio. Pues no hay música, ni hay canto, hay silencio. Es que somos muy barrocos en las celebraciones. Sabéis que la característica del barroco era lo que se llamaba el horror vacui, o sea, el pánico al vacío. Todo tenía que tener un floripondio. El barroco todo tiene un floripondio. Pues a veces nos pasa en la celebración. Somos incapaces de callar. Cuando, como veis, los textos abren espacios al silencio sagrado. Se ha retirado el Santísimo, se han acomodado todos, el altar está otra vez limpio como estaba al comienzo, con las menos cosas posibles encima, nos sentamos y guardamos silencio. Porque estamos en la liturgia eucarística, que terminará con la oración siguiente. Y ya no digo, lo repetiré, pero ya que ha salido el tema de una cosa al final, ya no digo cuando, aprovechando que la gente está sentada, vienen los avisos. No, hay avisos que valgan. Estamos en la liturgia eucarística. Otra cosa que también ahora está poniendo de moda en algunos ambientes, ¿no? En lugar de dejar silencio para que se dé gracias a Dios, el sacerdote invita a hacer a todos juntos una oración. Generalmente, alma de Cristo, santifícame. Pero eso es una devoción. No se puede meter en la misa. Porque ha dejado claro lo que hemos leído, que todos hacen y dicen lo mismo al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Y dónde se dice lo que hay que hacer y decir? En el misal romano. Y ese momento es para estar en silencio, dando gracias a Dios por la comunión. Y una devoción, por muy eucarística que sea en su letra, se carga ese silencio y contraviene lo dispuesto por la Iglesia. No podemos saber más que la Iglesia. Acordaos del año pasado, como dices al concilio, en liturgia nadie, aunque sea sacerdote, cambie nada. Tienes cambios en municiones, tal cual se ve, pero eso no, en el momento no. ¿Otra más?
el silencio con cánticos, y solo cuando terminan de cantar, entonces ya el sacerdote reanuda la celebración. Eso es tremendo. Lo del rito, el saludo inicial es: buenas tardes, en este atardecer que ya viene la noche, que no sé qué, nos reunimos hermanos, y ya entonces ya nos santiguamos. Y quería preguntarle, en cuanto al acto penitencial, hay 3 formas, ¿de acuerdo? Y de la última que ha dicho usted, ¿hay un texto único o el sacerdote puede improvisar según lo que el Espíritu le... La del Señor de piedad, eso se puede improvisar. Es una de las cosas que él, sin perder el espíritu correspondiente. Es decir, las improvisaciones siempre exigen 2 cosas: que sean breves, y por ejemplo las premoniciones para el Padre Nuestro, tal cual, pero que sean acordes a lo que se está celebrando. Entonces, ahí puedes improvisar con cosas que hagan referencia a lo que estamos celebrando. Por ejemplo, tú puedes improvisar los tropos del Señor de piedad en el Adviento. No lees los 3 que te ofrece el misal, puedes hacer otros, pero tiene que ser el Adviento. Tiene que hacer referencia a la venida de Cristo, o a la espera del retorno de Cristo, o a la inminencia de la Navidad. Tiene que hacer referencia a eso. Se puede hacer, pero tiene que hacer referencia a eso. No me ha quedado claro. Cuando te arrodillas en misa, ¿tienes que estar mirando al altar o...? No tiene que estar mirando la acción. El arrodillarse lo vemos un día con macetaria, no lo adelanto, pero no te desentiendes de la acción. Que hay mucha gente que lo que hace es piensa que arrodillarse está más recogida agachando la cabeza. Se desentiende de la acción que se está haciendo. Por eso dice que uno hace una inclinación profunda coincidiendo con la genuflexión del sacerdote. Pero fuera de eso, tú estás atento siempre a la acción, porque tú estás participando de la misma acción con tu silencio, porque el sacerdote lo que está haciendo, él lo está haciendo en tu nombre, que eres la Iglesia. Y por tanto no puedes entenderte de eso. Es como si yo me preguntas, te contesto, y según te empiezas a contestar, te puedes a mirar para atrás. ¿Pero esto qué es? Qué falta de educación y de... Pues muchas veces la gente no lo hace con mala intención, pero igual que hay gente, me he dado cuenta, gente que no se arrodilla porque no quiere, pero entonces ¿qué hace? Toda la consagración la pasa inclinada. Toda, no ya cuando se presenta, toda. Pues arrodíllate, si nadie es más grande que cuando se arrodilla delante de Dios. Es el extremo de la grandeza. La última. Sí, es que en relación con esto, ¿qué hacer cuando algunos de los que asisten a misa se nota perfectamente que van por compromiso y permanecen sentados durante la consagración? Es decir, el resto de la misa más o menos hacen lo que los demás. Es que hace nada que lo he visto, hace que te dé el Valle de los Caídos. Ya es la segunda vez que me pasa. Y yo estoy detrás. Y entonces es que me dan ganas de pegar un palmetazo o decir algo. ¿Qué haces? Aplicar la obra de misericordia que dice sufrir con paciencia los defectos de su vida. Es decir, está claro que no ha habido nunca misa, eso no hay que ser caídos, eso pasa en montones de funerales y misas de privilegio. Aquella misa aquí en Segovia. Va gente a la misa porque es el funeral de la tía Paquita, pero no hay una misa desde la primera comunión y tiene 50 años. Y tú te das cuenta que, como esté en el primer banco, que no ven lo que hacen nosotros, pues están sentados. Y la gente que cree cuando se arrodilla se sientan y no saben ni ir a misa, no saben participar de la misa, ¿no? Pues por eso en ese momento sufrir con paciencia, igual que sufrir con paciencia el efecto del prójimo, de que los que no se arrodillan se ponen en el banco justo delante de tuyo. Y entonces cuando tú te arrodillas como Dios manda, en lugar de poder ver al cuerpo de Cristo, salvo que estés esquivando los cuerpos no gloriosos, pues estás viendo la espalda de delante, por no decir el lugar en que la espalda tiene su casto nombre, dependiendo de la altura del sujeto. Tenían que tener un poco de delicadeza y decir, bueno, no quiero, que está mal, o no puedo arrodillarme, pues ponte en la silla de detrás, ponte en un lateral, que tengas detrás una persona y no que estés tapando la perspectiva de 7 personas. Eso es un poco de sentido común. Pero claro, como da igual arrodillarse que no, y no da igual. Al imposible anemo tenendo. A lo imposible estamos obligados. Hemos visto que el gesto no es absoluto, pero tampoco lo deja el misal al buen tuntum. Dice, hay que arrodillarse, salvo que... Bien, entonces sí, si dan las salvedades, tampoco hay que llegar a lo que pasó, con esta anécdota terminamos hoy. En mi pueblo hubo un sacerdote un poco particular, era un fraile que estaba ya pues retirado allí porque no cabía ni en su convento. Y bueno, y era un pueblo. Entonces estaba en la misa, llega a la consagración y hace la epíclesis y hay
una señora, una iglesia, pues, como la mitad de esto, una capilla de una residencia de ancianos, y no se arrodilla. Y el cura, cuando termina de consagrar el pan, mira y la ve y dice el cura: si no se ponen de rodillas, no alzo. Y dice la otra de allí: tengo una pierna vendada y no puedo. Y el cura: no lo sabía. Eso dentro de la plegaria eucarística, pues si no puede, pues no. Se ha puesto. Luego después de misa, llámala si quieres, edúcala, pero en ese momento no se pone, pues piensa que no puede, que no quiere, pues desea tranquilidad, pero hombre, dentro de la plegaria, que no puede ser ni siquiera ninguna, se puede hacer un comentario para ayudar a la gente antes de la plegaria, o sea, antes del prefacio, pero dentro no se hace nada. Porque a lo mejor en la misa estás explicando a la gente que no sabe y le dices las posturas, pero ¿por qué a la consagración no le dice a la gente de rodillas? Porque ya está dentro de la plegaria eucarística. Y decir de rodillas es una munición, y no hay que hacerlo, aunque no se arrodillen. No hay que romper la unidad de la plegaria eucarística, porque es lo más sagrado de la celebración. Bueno, pues el cuarto viernes de enero, todo en el calendario de enero, pero bueno, ¿qué día cae? Y también lo de la excursión a Toledo, que ha quedado un poco tarde. 26 de enero, si Dios quiere. Lo que tenía que decir Juan, después lo dices tú ahora. El día 29 quedamos a las 4:30 de la tarde, para los que queráis. El día 31 en la Academia de Artillería termina la exposición que se ha estado haciendo con motivo del 5º centenario del patrocinio de Santa Bárbara sobre los artilleros. Está en la biblioteca. Es básicamente un libro grabado, pero bueno, vale para conocer un poco la historia de Santa Bárbara y para, de paso a la biblioteca, poner un poquito de la academia, algunos de los lees y tal. Entonces, ese día, para, si no hay contraorden, los interesados, a un poquito antes de las 4:30, 4:25, estáis en la puerta de la academia, la que da al acueducto, por la que entran los coches, que la usamos habitualmente. Yo os espero allí. No se puede llegar a las 4:35 porque ya estará cerrado y la guardia no dejará pasar. Entonces hay que estar 5 minutos antes para que yo recoja. Y vamos a ver fundamentalmente la exposición de Santa Bárbara, explicando un poco lo que hay. Y si alguno pilla de camino, yo ese día tengo misa en el camino a las 7, pero de 4:30 a 6:20 casi hay tiempo suficiente para explicarlo eso. Lo que queráis ese día, pues estáis invitados. Es el 29 a las 4:25. Sí, 4:25 en la puerta que da al acueducto. Es jueves, ¿no? Es jueves. Pequeño, pero bueno. Entonces, cuando habló al principio de las palabras, en concreto el aleluya, entonces, cuando el aleluya se canta, se dice ese verso, ¿no? Aleluya, aleluya, aleluya. Pero cuando es rezado, se dice solo uno. No, eso es porque la gente no lee los nuevos leccionarios, que después de años de editarse y no está permitido el uso de las otras ediciones, porque tenían bastantes incorrecciones, lo siguen usando. Es decir, cuando uno coge el leccionario nuevo, deja claro que dispone aleluya, 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 R. O sea que leído, el que le dice aleluya, aleluya, aleluya. Y el pueblo repite aleluya, aleluya, aleluya. El que lee el versículo y luego todos a la vez, pueblo y lector, dicen aleluya, aleluya, aleluya. Eso es lo que manda el leccionario actualmente. Cuando es rezado y cuando es cantado. No, cantado puede ser más veces que 3. Cantado no, porque el canto siempre es más enriquecedor, puede ser las 3 o pueden ser más, ¿no? Hay aleluyas preciosos que son varias veces. Pero el rezado, la Biblia está pensada para ser cantado. Y luego ya te he dicho otra cosa importante, no vamos nunca, pero bueno. Es muy fácil siempre, como alguien en la segunda lectura, que con espontaneidad cante la aleluya. A mí me ha pasado muchas veces, y bueno, esta misa la vamos a hacer rezada. Pero en el momento que se canta aleluya, porque el espontáneo de turno ha sentido una inspiración, hay que cantar el santo. El canto más importante de la misa es el santo. De modo que el santo solamente no se canta si no se ha cantado nada en la misa. Pero en el momento que alguien canta el aleluya, que suele ser lo espontáneo, hay que cantar el santo. Porque no puedes cantar una cosa secundaria y no cantar lo más importante. Por eso, si un sacerdote, por lo que sea, quiere hacer solo la misa rezada,
hay que prever. ¿Quién va a leer la lectura? La lectura de no cantes el aleluya, no rezas. Porque una vez cantado algo, hay que cantar el santo. ¿Vale? Hasta el año que viene, si Dios quiere, que tengáis una santa y feliz Navidad y que nos veamos. Y si viene el Señor, pues ya nos veremos en el cielo o en el purgatorio, pues nos veremos. Bueno, y del viaje a Toledo no hemos dicho nada. De momento habrá que ir dejándolo porque al día siguiente.